Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Sin duda este es un muy hermoso himno que nos habla de ese feliz momento en el que todos y cada uno de nosotros estaremos reunidos en esa ciudad celestial que Dios ha preparado para todos aquellos que le creemos y le confesamos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. No cabe duda que este nos motiva a que sigamos en adoración a Dios, siempre sirviéndole a Él y solo a Él, porque Él es verdaderamente bueno en toda la forma absoluta que la palabra tiene y hasta donde lo podemos comprender. Queridos consiervos, hemos llegado al final de la carta a la iglesia de Filadelfia y como hemos hecho con las 5 anteriores, haremos un pequeño resumen, como diríamos a vuelo de pájaro, de los aspectos concisos que se contienen en ella y que es necesarísimo que usted y yo retengamos, entendamos y cumplamos en nuestra vida de siervos, mientras estamos en este mundo, testificando cada día del Señor y Dios que nos ha salvado. Antes de entrar al detalle de este resumen, y si concentramos la enseñanza recibida en una pequeña frase, podemos decir que la aprobación de mi labor de siervo solo recibirá el beneplácito de mi Señor si mi trabajo diario es igual al que cumplieron los siervos de la iglesia de Filadelfia. Cualquier agujero de mediocridad o negligencia que se halle en esta labor diaria, de seguro atraerá sobre el siervo perezoso la advertencia del Señor y en caso de insistencia del siervo, pues obviamente esto sería algo que lo confrontaría con su Señor. Así que tengamos como corolario de todo lo aprendido aquí, cada una de estas 6 iglesias, y en la que falta lo que cada una de ellas afirma del Señor de la iglesia. Lo leemos en Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde, esto no es una recomendación, ni una sugerencia, ni algo que se le dice al siervo de manera optativa. Es simple y llanamente una orden, tajante, clara, vinculante a usted y en mí, que lo que supone que el siervo que la ve con ligereza, pensando que puede saltar su cumplimiento de vez en cuando, tendrá asegurada más temprano que tarde lo que el Señor le dice a la iglesia y que nos dejó dicho en Hebreos 12:6, que tantísimas veces hemos leído, cuando el Señor nos advierte, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero como sabemos que somos siervos diligentes, entendidos, fieles, obedientes y sobre todo vasos sagrados para la gloria de Dios, sigamos viviendo cada día buscando crecer en santidad para testimonio de quienes me rodean y para la gloria de Dios. Empecemos entonces con el estudio del cierre de la carta a los Filipenses. Entonces, tenemos por claro que en esta carta, como en las anteriores, el Señor de la Iglesia hace una presentación de sí mismo, con la cual y de forma inmediata podemos conocer el estado de ánimo con que el Señor escribe a la iglesia local. En este caso, aquí se presenta como el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, que leemos en el versículo 7. Una presentación en la que podemos ver paz, aprobación, la clara actitud del buen pastor hacia sus ovejas. Lo que el Señor afirma aquí de sí mismo es una verdad absoluta, y lo es desde la eternidad pasada y por supuesto por toda la eternidad. Él es el que tiene santidad, vive eternamente en santidad e imparte santidad según su gracia
a los que hemos creído y confesado su nombre como Señor, Dios y Salvador. Y esta condición recibida por el siervo también lo es por toda la eternidad. También dice el Señor que Él es la verdad, y esta entendida también en su expresión más absoluta. Por tanto, junto a la santidad y verdad que Él es, tiene toda la autoridad y potestad de Dios. Observe con cuidado, porque este Señor y Dios es el que hizo las promesas de protección y recompensas eternas a los siervos de Filadelfia. Y tales promesas y recompensas se extienden hasta usted, hacia mí, eso sí, si estamos viviendo como aquellos siervos. La pregunta afirmativa es inevitable. ¿Cómo no tener un temor reverente ante Él? El segundo componente que encontramos en las cartas, aunque no en todas, es una alabanza. En el caso de esta iglesia, su Señor les dijo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 8. Alabanza que no se detiene en aquella iglesia y para aquellos siervos, sino que viaja en el tiempo y llega hasta nosotros. Por supuesto que aquí, como siervos diligentes, debo preguntarme, ¿estoy guardando fielmente la palabra de mi Señor y jamás niego su nombre ante nada ni ante nadie? La única respuesta válida aquí debe ser un rotundo sí. Aunque la pregunta es retórica, esto significa que su respuesta se contiene casi que en la pregunta misma. Pregunto, ¿por qué fueron alabados los filadelfinos? Por supuesto, podemos contestar que fue por su fidelidad a toda prueba, literalmente bajo presión de sus perseguidores, los de la sinagoga de Satanás. Es inevitable que el resultado simbólico de la fidelidad sea la lealtad al Señor que los salvó. Si usted está siendo perseguido por causa de su fe en el Señor, no decaiga. Su Señor le ha prometido que Él no lo dejará ni lo desamparará. Y como bien sabemos, Él siempre cumple sus promesas. Solo recuerde a Josué. En Josué 1:5, el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que concluimos de esta segunda verdad que vivir como aquellos siervos es lo que el Señor espera de usted y de mí. Solo asegurémonos de que nos esforzamos cada día por agradarlo en todo de manera constante. Sigamos, llegamos a la Filmina 105 y continuamos con el tercer componente que se desprende de la carta. Esta es la parte triste en la mayoría de estas iglesias, pero que, en el caso de Filadelfia, el Señor no tiene absolutamente nada que recriminar a su iglesia fiel. Vean qué maravilla. Esta iglesia fiel es digna de que el Señor solo señale cosas buenas en ella, la cual se manifiesta de forma clara para su Señor y para su entorno. Por eso, la persecución a los filadelfinos, su Señor no tiene nada que señalarles como queja o desaprobación de su parte. Claro que esto es un poderoso ejemplo para usted y para mí, ¿no le parece? Por favor, no piense que lograrlo es difícil. La dificultad solo existe y se acrecienta en la medida en que el siervo de Dios deje de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Filadelfia eran fervientes oidores y hacedores de lo que el Espíritu les decía que debían hacer. Por eso su Señor no tiene nada que recriminarles, solo alabarlos por su testimonio dado a la ciudad pagana para gloria del nombre del Señor a quien adoraban. Resumen conclusivo, todo en ella es digno de ser imitado. Volvamos un momento atrás y consideremos que al mirar lo que aquellos siervos lograron, es difícil, pero ¿está seguro de que lo es? ¿No será que hay un motivo escondido en su corazón que le dice que no se puede llegar a esa meta? Porque, y bien podemos deducir que aquellos consiervos muy probablemente eran gente sencilla, con poca educación algunos. Probablemente una mayoría importante ni siquiera sabían leer ni escribir. Y sin embargo, todos ellos pudieron hacerlo. Alcanzaron una forma de vivir su vida de siervos donde les podían faltar muchas cosas,
pero nunca les faltó fe, nunca les faltó lealtad, nunca les faltó santidad. Así que, ¿cuál es la conclusión inevitable? Que con toda seguridad usted y yo también podemos lograrlo. ¿Qué se requiere? Lo mismo que mostraron aquellos creyentes en sus días y que está totalmente a su alcance. De hecho, está dentro de su ser. Solo se requiere voluntad para hacerlo, deseos firmes de agradar al Señor y ganas inagotables de ser hallado aprobado por Él, así como los filadelfinos. Así que no había ninguna recriminación que el Señor tuviese que hacer a la iglesia, y tampoco había advertencia que hacerles, no al menos como lo hizo el Señor con 4 de las iglesias anteriores, excepto Esmirna. La única advertencia que les hace no es por señalamiento de descontento por parte del Señor, sino para alertarlos de que aquellos que los perseguían, ya Él estaba tomando las medidas necesarias para detenerlos y castigarlos. La sentencia divina contra aquellos farsantes e hipócritas judíos recibieron del Señor una tremenda sentencia. Leemos: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 9. Esta advertencia es para los perseguidores de la iglesia, y aun cuando no queda registrado el cumplimiento de esa sentencia, no dudamos ni por un segundo que fue cumplida en cada uno de ellos según las palabras del Señor. Recuerde que si usted es perseguido por la causa de su Señor, sus perseguidores también serán llamados a cuentas por el Señor y enjuiciados y castigados en su momento. Por lo que podemos asegurar con total certeza y convicción que esta parte de la advertencia a los enemigos de la cruz de Cristo sigue vigente puntualmente para todo momento de la iglesia y para todos, absolutamente todos los tiempos. Llegamos a la Firmina 106 y pasamos al quinto componente de la estructura de la carta. Esta se refiere a la petición que de forma puntual y según las circunstancias en cada iglesia, el Señor le hace a cada una de ellas. En este caso, si no existía recriminación ni advertencia negativa contra ellos, el Señor les pide algo que trasciende aquel momento y viaja por el tiempo de las iglesias hasta usted y hasta mí. Observe bien la petición del Señor a su iglesia. Literalmente me lo está pidiendo a mí y se lo está pidiendo a usted. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 10. En su momento desmenuzamos qué es lo que tenemos, lo que hemos recibido, por lo que no entraremos en detalles para repetirlo. Si alguno no lo recuerda con claridad, les recomiendo ir al estudio en el cual se trató este asunto para tenerlo claro. Es muy, pero muy importante saberlo, entenderlo y retenerlo con celo. Esto que sigue, y lo siento en mi corazón que debo decirlo, aunque pueda sonar un poco duro, pero es totalmente necesario enfrentarse a la verdad. Usted, que me está oyendo, recuerda qué es lo que su Señor le dio y ahora le pide que lo retenga con fuerza como el tesoro más valioso que jamás recibirá en esta vida. ¿Lo recuerda? Bueno, si lo recuerda, excelente. Eso es lo que su Señor quiere que usted retenga, que valore, que transmita a otros para que ellos también sean poseedores de ese tesoro eterno. Pero, si por alguna razón no lo recuerda, no lo hace con precisión, significa que a eso que su Señor le dio o usted cree que recibió, usted no le está dando el valor inmenso y eterno que tiene. Recuerde lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Si fuese lo segundo, usted cree que lo recibió y no fue así. Entiende que estará en muy gravísimo problema de ser esto así. Dicho de forma dura, pero cierta, usted podría no ser salvo. No que pierda la salvación, sino que nunca la ha tenido. No me toca a mí determinar si usted es salvo o no, pero sí el tesoro que el Señor da a los suyos y usted cree tener, pero no recuerda qué es, y por tanto no lo comparte con nadie,
ni nadie sabe que usted lo tiene, es claro que no puede retener lo que no tiene. Si en este momento se siente confundido y no sabe si verdaderamente ha creído en el Señor y ha sido justificado, porque usted siente que su vida muestra que sí lo es, recuerde lo que dice Santiago. Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego en Santiago 2.20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y en el 26 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo cual, si siente usted que es su caso, en este momento, lo que usted debe hacer de inmediato, si no tiene seguridad y convicción de haber sido alcanzado por la gracia divina, es buscar un lugar privado, ya, ahora, arrodillarse delante de su Señor, arrepentirse de su pecado y su falsedad en la que ha vivido y pedirle al Señor que lo perdone, creer con todo su ser en el Cristo como Señor y Salvador y confesarlo como Dios y Señor. Si tal hace, su Señor lo oirá, lo perdonará, lo justificará y lo tocará con su gracia salvadora. Y así usted recibirá ese tesoro que debe retener a partir de ese momento y compartirlo con todos a su alrededor. Porque, en esencia, dos cosas necesita el siervo. Primero, retener aquello en lo que cree y es instruido. Esto es la palabra de Dios. Y segundo, vivir día con día regido totalmente por ella. Ahora llegamos a la última parte de la estructura de la carta, la recompensa que el Señor promete a sus siervos que viven en fidelidad y santidad, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra cada día de cada día. A los filadelfinos puntualmente el Señor les prometió, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Y en lo que se refiere a aquellos siervos que recibieron la carta, tales promesas ya les fueron cumplidas. Y las promesas no solo se referían a lo que el Señor les daría en su presencia, porque también y en este mundo, el Señor les dijo que de sus enemigos, los que los persiguieron a todos ellos, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Versículo 9. Dicho antes, no se registra en la Sagrada Revelación el momento en que tal promesa se cumplió, pero, y sin ninguna duda, que se cumplió. Se cumplió. También había una promesa más y que bien podría tomarse como recompensa y se refiere a los juicios divinos sobre la humanidad, el cual es en esencia el tiempo de prueba que el Señor mandaría sobre este mundo para probar a los hombres, la cual es la semana 70 de Daniel capítulo 9. Citando la garantía de tal sentencia, dice el Señor que esa será la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Versículo 10. Ya que esto aún no se ha producido y ya llevamos 2000 años prácticamente desde que el Señor hizo esta promesa, después de haber sido hecha, es claro que aún está por cumplirse y que las señales de los tiempos muestran que tal evento se acerca rápidamente. Quizás querrá el Señor que nosotros seamos la generación que experimentará el recogimiento de la iglesia para ser guardada de esa prueba, tal como el Señor se lo prometió a la iglesia de Filadelfia. Figura de la iglesia universal del Señor en todo tiempo. Estamos en la filmina 107, que es la penúltima del estudio de hoy y del cierre de la carta a los filipenses. Y aún nos queda un componente vital, maravilloso y eterno de las recompensas del Señor a sus fieles en Filadelfia. Y como se ha afirmado muchas veces antes, tal recompensa alcanza a todos los siervos fieles en todo tiempo y lugar, por lo cual nosotros estamos incluidos en ella.
En esta última parte de las recompensas, el Señor le prometió a los fieles filadelfinos que cuando cada uno de ellos llegara delante de Él les prometía: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. En su momento esta promesa fue ampliamente explicada, y solo para recordarlo, este acto, el de escribir el nombre de Dios en el siervo, significa que ese siervo es propiedad de Dios, y esto, como ya lo dije antes, por toda la eternidad. Y aquel siervo será parte vital e importante del templo de Dios en el cielo, lo cual es una forma figurativa, lo de la columna, de señalar un lugar especial, importante y destacado delante de Dios. Quizá no tengamos muy claro lo que esto significa, pero sin duda nuestro Señor y Salvador lo tiene muy, pero muy clarito. Y si Él lo ha prometido, es porque esa recompensa es de enorme valor y producto de regocijo y gozo eterno para el siervo que la recibe. Solo imaginémonos el estar en un lugar destacado delante de Dios. Dice el pasaje: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, versículo 12, y esto por toda la eternidad. Solo para recordarlo, esto no significa que el siervo va a estar ubicado en un solo lugar por toda la eternidad, como lo está una columna. Solo es una figura de una recompensa con mayores implicaciones. Puntualicemos: 3 nombres serán escritos en el siervo: el nombre de mi Dios, en este caso el del Padre Celestial; el nombre de la ciudad de mi Dios, esta es la nueva Jerusalén que baja del cielo; y el nombre nuevo de nuestro Señor y Salvador. El nombre nuevo del Señor Jesús, el cual todavía es desconocido para todos. Y esto es válido para usted y para mí. Siempre es bueno tener presente en cada momento cuál es la ordenanza que garantiza esas recompensas. Podemos decir que en el desarrollo del estudio de la carta está señalado lo que el siervo fiel debe hacer para ser recompensado de esa manera. Sin embargo, todo esto se puede resumir en un solo pasaje en el que se registra lo que el Señor manda a todos los suyos que deben hacer todos los días de su vida para vivir en fidelidad, obediencia y santidad, guardando y haciendo sus mandamientos. Y eso es obedecer con total fidelidad el mandato divino de Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Mi querido hermano, solo asegúrese que lo está haciendo cada día. El Espíritu de Dios le hará saber que lo hace bien, y usted recibirá el gozo de tal testimonio. Así lo garantiza el Espíritu por medio de Pablo cuando afirma en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como dice el himno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este es nuestro norte, porque haciendo así, vivimos como vencedores y concluiremos nuestro paso por este mundo como vencedores y dignos de recibir estas recompensas prometidas. Bien, mis queridos hermanos, llegamos a la filmina de cierre del estudio de hoy y de la carta a los filadelfinos. Doy gracias a mi Dios que me ha prestado vida para terminar y pido su benevolencia para continuar con lo que falta, la iglesia de la Odisea. Esto según su voluntad y propósito. También alabo a Dios por cada uno de ustedes que se han mantenido fieles en todo este tiempo, cerca de 1 año y medio, si no recuerdo mal. Y también doy gracias a mi Dios por mi querido sobrino Eric, que es quien se encarga de editar y poner estos estudios en el canal de YouTube. Por favor, recuerden que es extremadamente urgente que este estudio llegue a tantos como sea posible. Y eso solo es posible si tomamos el link del canal y lo enviamos a otros para que tengan oportunidad de verlo. También puede enviarlo por su WhatsApp a todos sus contactos. Por favor, use las redes sociales en las que participa. Es muy probable que las respuestas positivas sean pocas, más bien muy pocas, pero siempre habrá alguno que será tocado por la mano del Señor y alcanzado en salvación para la gloria de su nombre.
y su Señor se sentirá complacido por su trabajo y se lo hará saber. ¿Cómo? No lo sé, pero se lo hará saber. Y créame, la satisfacción que sentirá de saberse útil en las manos de su Señor será un gozo enorme y que le durará por siempre. Así que terminemos. Ruego a Dios que haya sido de provecho espiritual para todos ustedes y que sigan esforzándose por propagar la palabra de Dios por todos los medios a su alcance. Los motivo a seguir estudiando la palabra de Dios, no solo con estas iglesias, sino con toda la revelación. Hay tantísimo, pero tantísimo por aprender y compartir con otros que el tiempo de vida no alcanza, pero podemos seguir estudiando, creciendo y sobre todo sembrando la semilla en otros. La iglesia que sigue, la de la Odisea, es el ejemplo opuesto de la iglesia de Filadelfia. Mucho aprenderemos de ella si el Señor así lo quiere. Sigamos entonces por este camino que hemos emprendido y vivamos cada día en santidad y obediencia para la gloria de Dios. Amén y amén. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana